19 de mayo del 2024. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos, elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra llena está de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envías tu Espíritu, que da vida, y renuevas el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre, y se goce en sus criaturas. Ojalá le agraden mis palabras, y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Secuencia. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetra en las almas, dador de todos los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped de alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en el trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo del alma, de todos los que te adoran. Sin tu inspiración divina los hombres, nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos, y cura nuestras heridas. Doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad, endereza nuestras sendas. Concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza, tus 7 sagrados dones. Danos virtudes y méritos, danos una buena muerte, y contigo el gozo eterno. Evangelio del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por medio de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo Jesús les dijo: La paz esté con ustedes.
como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdone les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Pentecostés. Esta solemnidad se celebra en el 50º día después de la resurrección. Varios liturgistas comentan que no es una celebración separada de la Pascua. Para los judíos, la cifra 50 era símbolo de perfección. Celebraban Pentecostés como figura y fiesta agrícola. Al final, a los 50 días desde la ofrenda de la primera gavilla de trigo, cuando se llevaban al templo las primicias de cosecha. La cosecha era la expresión de esta plenitud. Más tarde, también, en el mismo ambiente judío, se asoció Pentecostés a la conmemoración de la entrega de la ley en el Sinaí. Del mismo modo, nuestro Pentecostés debe definirse como el cumplimiento de la Pascua, porque al mismo tiempo Jesús, resucitado y ascendido al cielo, había prometido a sus discípulos que nunca los dejaría solos y abandonados después de su partida. Los discípulos permanecían encerrados en el cenáculo. Tenían miedo de los judíos y de correr la misma suerte que su maestro. Su vida, después de haber sido transformada por el encuentro con Jesús y de haber aceptado seguirlo, parecía ahora paralizada por el miedo. En este clima, Jesús viene a su encuentro. En el momento de la máxima oscuridad, tenuemente iluminados por la visión del sepulcro vacío y por las palabras de María Magdalena. Es ahora cuando necesitan a su Maestro. La presencia de Jesús comienza en el don de la paz, palabra que en hebreo tiene un significado amplio, de plenitud de vida. 2 veces repite: la paz esté con ustedes. El resucitado trae a la vida del hombre una paz radicalmente diferente a la que el mundo puede dar. Sopló sobre ellos. El soplar es un mismo acto de Dios, creador. Entonces, Dios Yahvé formó al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Así como Yahvé dio vida a la humanidad, así Cristo da vida a una humanidad recreada, que es su iglesia. El paralelismo con la creación es más profundo. En el relato de Génesis, Dios creó un ser único, que luego dividió un hombre y mujer con una vocación especial. Se hacen una sola carne. Asimismo, la iglesia, a pesar de sus articulaciones y divisiones, tiene la misma vocación. Reciban al Espíritu Santo. El meollo de los versículos del texto de Juan, de este dominante, reside en la fuerza que el Señor concede a sus discípulos, con el don del Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Desde la creación se narra la lucha de Dios con la realidad del pecado. Toda la historia de la salvación es el compromiso de Dios de liberar a la humanidad en la misma para alcanzar el don de la paz. La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Jesús confía a la comunidad de discípulos, su naciente iglesia, el discernimiento sobre el pecado y el perdón. Una realidad cuestionada, sin argumentos teológicos ni históricos, por iglesias pseudocristianas. A los cristianos se les pide confrontarse con la fragilidad y la debilidad del hombre, que se manifiesta en el pecado. No se trata de perdonar o no perdonar, no se trata de pronunciar un juicio, sino de mantener la propia libertad frente al pecado. El tiempo de la iglesia. Con Pentecostés inicia el tiempo de la iglesia, con toda su fatiga y su belleza y su perseverancia. El Espíritu Santo dona a los discípulos una palabra salvadora que crea comunión y es capaz de superar las barreras lingüísticas y cualquier otro obstáculo, más allá de la confusión de Babel. Es obra de Dios crear la unidad. Es su palabra el anuncio del reino. No son nuestras palabras,
ni nuestras buenas obras. Todos los discípulos estaban reunidos en el mismo lugar. Mientras los temerosos discípulos celebraban el 50º día después de la Pascua, el don de la ley ofrecido por Dios a Moisés en el Sinaí, y en un ambiente de viento impetuoso, terremoto, y luego ocurre un acontecimiento excepcional que cambia sus vidas. Pentecostés nos hace celebrar el inicio de una experiencia particular, vivida en la primera comunidad cristiana, que abrió los ojos al don del Espíritu, otorgado por el Padre por medio de Jesús. Los cristianos de Corinto habían escrito a Pablo pidiéndole instrucciones sobre los dones espirituales o carismas. Entre los carismas no hay unos mayores y otros menores. Los dones recibidos no deben valorarse de esta manera. Es necesario verificar cómo cada uno ofrece su propia contribución gratuitamente a la comunidad cristiana para que ésta se reconozca como lugar de Dios.